Un día, Joseph, un cazador experimentado, tuvo un encuentro inolvidable con una tigresa en un bosque salvaje. Lo que él pensaba que sería una cacería normal se convirtió inesperadamente en una situación llena de tensión y peligro. Y este encuentro no solo fue una prueba de vida o muerte, sino también una lección profunda que Joseph llevaría consigo para siempre. Creciendo en un pequeño pueblo en Rusia, Joseph fue guiado por su padre al bosque desde que era muy joven, quien le enseñó a cazar y a amar la belleza salvaje de la naturaleza. Con grandes habilidades en la caza y un amor profundo por los bosques y montañas, Joseph se convirtió en un cazador experimentado. Cada día, caminaba en silencio por el bosque, pero ese día sería completamente diferente. Mientras descansaba junto a un árbol después de su caza, Joseph vio una tigresa quieta en un amplio claro en el bosque. Joseph se quedó inmóvil, su cuerpo paralizado por el miedo. Sabía que los tigres son animales carnívoros muy peligrosos, pero, extrañamente, la tigresa no mostró ninguna actitud agresiva. En su lugar, permaneció tranquila, como si estuviera esperando algo. A pesar de la tensión, Joseph decidió no disparar, sino bajar lentamente su arma, acercándose con cautela, curiosidad y algo de miedo. Al acercarse, Joseph se dio cuenta de una verdad que lo dejó sin palabras. La tigresa estaba herida y tenía las ubres llenas de leche, lo que indicaba que estaba criando a sus cachorros. Cojeaba al caminar, un claro signo de dolor y sufrimiento. Joseph no podía creer lo que veía, una tigresa tan débil y herida lograba mantenerse tranquila de esa manera. Con compasión, Joseph decidió acercarse con suavidad, llamando a la tigresa con una voz calmada y profunda. En ese momento, la tigresa dejó de gruñir y permitió que Joseph se acercara aún más. Desde ese momento, todo cambió en la mente de Joseph. Se dio cuenta de que esa tigresa no era una amenaza, sino un ser que luchaba contra dificultades que no podía superar sola. Ya no pensaba en atacarla, decidió ayudarla, algo que nunca había hecho en toda su vida como cazador. Este momento no solo fue un encuentro entre la vida y la muerte, sino también una transformación en el alma de Joseph, un cazador que antes solo conocía la fuerza y la frialdad. Pero ahora, comprendió que a veces, ayudar a un ser salvaje puede ser un acto de valentía mucho mayor que todo lo que había hecho antes. A medida que Joseph observaba más detenidamente la herida de la tigresa, comenzó a darse cuenta de que su situación era mucho más grave de lo que él había imaginado. Parecía que alguien le había disparado, hiriéndola gravemente en la parte trasera de su pierna. Sin embargo, la bala no alcanzó puntos vitales, sino que causó una herida amplia y profunda que provocó una infección severa. La tigresa gruñó con cautela, y aunque Joseph podía percibir el dolor en su mirada, decidió acercarse. Sin embargo, la tigresa no le permitió acercarse fácilmente, su mirada reflejaba no solo precaución, sino también una profunda ansiedad. La situación era realmente tensa, una lucha entre la vida y la resistencia. ¿Te imaginas ser Joseph en ese momento? Frente a una tigresa gravemente herida, con solo un propósito en mente, ayudarla. Todo sucedía en una atmósfera cargada de angustia e incertidumbre. Joseph, aunque era un cazador experimentado, no pudo evitar sentir la presión de la situación al enfrentarse a la tigresa. Esto no era una cacería común, sino una lucha por la vida, donde un solo error podría tener consecuencias inimaginables. Pero luego, algo extraño sucedió. La tigresa, después de un momento de silencio, de repente se dio la vuelta y comenzó a moverse hacia el borde de la pradera. Joseph la siguió, sin atreverse a relajarse. Cuando la tigresa se acercó a unos árboles grandes, se detuvo y desde lejos Joseph escuchó unos gruñidos bajos y extraños, junto con ruidos de movimiento provenientes de más allá. Eran los sonidos de unos cachorros de tigre. La tigresa se acercó lentamente a uno de sus cachorros, lo levantó y se dirigió hacia Joseph. Los ojos de Joseph se abrieron de par en par, llenos de sorpresa y preocupación. Cuando la tigresa se acercó, suavemente depositó al cachorro a los pies de Joseph. Luego volvió a buscar al segundo y lo dejó junto al primero. Joseph no podía creer lo que veía, la tigresa no atacaba, sino que estaba confiando sus crías a él.
Ahora, Joseph estaba completamente desconcertado, sin saber qué hacer. ¿Acaso la tigresa le estaba pidiendo ayuda? ¿Podría cuidar de los cachorros sin poner su vida en peligro? Su corazón estaba lleno de dudas y ansiedad. Pero una parte de él sentía que la tigresa le había otorgado su confianza de manera incondicional. Finalmente, la tigresa se dio la vuelta, su mirada reflejaba agotamiento y dolor. La miró una vez más, como si fuera una despedida, y luego se alejó, desapareciendo en las sombras del bosque. Joseph permaneció inmóvil, con el corazón pesado. Entendió que la tigresa no podía irse sin una razón importante, y quizás sabía que su tiempo se estaba agotando. Tal vez quería asegurarse de que sus crías estuvieran a salvo y protegidas. No pudiendo dejar a los 2 cachorros solos en el peligroso bosque, Joseph decidió llevarlos a su casa. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Realmente la tigresa confiaba en él? ¿Podría cuidar de ellos como un padre adoptivo, protegiéndolos de los peligros que tendrían que enfrentar? Sabía que esta decisión podría cambiar su vida para siempre. Pero no podía dejar de pensar en la supervivencia de los 2 cachorros. Al regresar a casa de manera segura, Joseph los llevó de inmediato al veterinario local. Su objetivo era asegurarse de que estuvieran saludables, para poder cuidarlos de la mejor manera posible. El veterinario los examinó cuidadosamente, les dio un certificado de salud y le explicó a Joseph cómo alimentarlos y tratar posibles problemas de salud. Sasha y Alexei, como fueron nombrados más tarde, crecieron bajo el esmero de Joseph. Siempre estuvo agradecido con el veterinario por su ayuda, pero más allá de todo, los consideró como sus propios hijos, decidido a protegerlos y criarlos como una parte esencial de su vida. Joseph, al seguir atentamente las instrucciones del veterinario, no solo sentía una gran responsabilidad, sino que también desarrollaba un cariño profundo por esos animales que muchos consideraban bestias salvajes. Pero para Joseph, los tigres ya no eran criaturas peligrosas de la naturaleza, sino una parte indispensable de su vida. Sentía que se habían integrado en su mundo, y en su corazón, la preocupación por el día en que tuviera que separarse de ellos comenzaba a crecer. ¿Puedes creerlo? Esta historia realmente es impactante. Comienza con el miedo de un cazador frente a un tigre, pero termina convirtiéndose en un momento inolvidable cuando el mismo cazador, acostumbrado a cazar y a dar fin a la vida de animales, se convierte en un protector devoto, cuidando a 2 cachorros de tigre con mucho amor. Luego, un día, llegó el momento difícil. Los 2 tigres jóvenes ya habían crecido, eran lo suficientemente fuertes como para sobrevivir en la selva. Joseph no podía evitar sentirse profundamente triste al tener que devolverlos a la naturaleza. Pero entendía que era lo mejor para ellos. Aunque había formado un vínculo muy estrecho con ellos, sabía que los tigres no son mascotas, sino animales salvajes que necesitan vivir en su entorno natural para desarrollarse y continuar su vida. Esos momentos de despedida fueron realmente dolorosos, pero era lo que tenía que hacer, porque la selva era el lugar al que pertenecían. Un tiempo después, Joseph decidió regresar al bosque para cazar. Una ola de recuerdos lo invadió, y no pudo evitar dirigirse al área donde había encontrado a la tigresa y a los cachorros años atrás. Aunque las probabilidades de encontrarlos nuevamente eran bajas, no podía dejar de tener esperanza. Al llegar, notó que el paisaje no había cambiado, pero descubrió algunas huellas extrañas en el suelo. Sin darle mucha importancia, Joseph montó su campamento, preparándose para pasar la noche en el bosque con la intención de regresar a casa al día siguiente. Al caer la noche, mientras se sentaba junto al fuego crepitante en su campamento, de repente vio aparecer un enorme oso pardo desde lo profundo del bosque, avanzando hacia el área abierta. El oso rápidamente detectó la presencia del cazador y se lanzó hacia él a una velocidad aterradora. Joseph se dio cuenta de inmediato de que había dejado sus armas en el campamento y no tenía más opción que huir. Corrió hacia el bosque, con el oso siguiéndolo rápidamente, cada vez más cerca. La sensación de desesperación lo invadió, y Joseph casi creía que no lograría escapar del ataque. Pero luego, justo cuando pensaba que no había esperanza, 2 marcas de color naranja y negro aparecieron entre los árboles.
En medio del camino entre el oso y Joseph estaban dos tigres adultos, Sasha y Alexei. Joseph no podía creer lo que veía. Ellos estaban allí, valientemente protegiéndolo frente a la ferocidad del oso. Finalmente, después de un enfrentamiento, el oso, agotado, se dio por vencido y se alejó. Joseph no podía describir las emociones que sentía en ese momento. Los dos tigres, esos seres a los que él había salvado, ahora eran los valiosos amigos que lo defendían cuando estaba en peligro. Después de asegurarse de que Joseph no había resultado herido, regresaron a la oscuridad del bosque, como si volvieran a su vida libre en su entorno natural. Aunque sabía que las probabilidades de volver a verlos eran pequeñas, Joseph se sentía increíblemente feliz, porque sabía que ahora eran fuertes y libres en su hogar natural. Ese encuentro inesperado y milagroso cambió la vida de Joseph para siempre. Los tigres le agradecieron de una manera que nadie podría haber imaginado. De ser un cazador dispuesto a arrebatar la vida de los animales, Joseph se convirtió en un protector devoto. Y las lecciones que aprendió de la vida en el bosque fueron invaluables: lealtad, paciencia y responsabilidad. Joseph hizo lo que la mayoría de las personas no podría imaginar. En lugar de matar a la tigresa, decidió ayudarla. Y ahora esos tigres le devolvieron el favor de manera completamente inesperada. Esta historia no solo es una lección de compasión, sino también un recordatorio de que cada una de nuestras acciones puede cambiar una vida, y a veces, las criaturas salvajes pueden enseñarnos más de lo que creemos. Y si has seguido hasta el final de esta historia, seguro que has aprendido algo de ella, ¿verdad? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides seguir el canal para más historias fascinantes como esta.